fundamentales de una constitución. Son los 3 primeros capítulos, ¿cierto? La base de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía, y derechos y deberes de las personas. La importancia brevemente de estas dos partes, en todas las universidades se divide, las hispanoamericanas e iberoamericanas, y diría incluyo a Brasil y a Portugal, se divide el derecho constitucional en 2 cursos, uno de orgánica y otro de derechos fundamentales, que corresponden a la división de la Constitución en parte orgánica y parte dogmática, o estatuto del poder, y estatuto de la libertad, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta distinción? Básicamente yo diría que es como ustedes aprendieron en el curso pasado, el artículo 1º, inciso 4 de la Constitución chilena nos dice que la parte orgánica está al servicio de la parte dogmática, porque nos dice que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, y por lo tanto los órganos del Estado y las autoridades del Estado están al servicio de las personas. Hay un principio de servicialidad que rige a los órganos del Estado y a las autoridades. ¿Qué importancia práctica tiene esto? Que en la práctica, si hay una contradicción entre una parte, un artículo de la Constitución que es de la parte orgánica y un artículo de la Constitución que es de la parte dogmática, prima el de la parte dogmática, porque el Estado está al servicio de la persona, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en este curso es parte orgánica. Es en cuanto al programa, ¿no? En cuanto a la evaluaciones, las fija la dirección, están fijadas, a mí me llegó el correo con el calendario, seguramente ustedes también. La segunda recuerdo que es en diciembre y la primera creo que en noviembre, para el fin de octubre. No, después de la fiesta. Después de la fiesta patria. Significa que les va a tocar livianita la primera prueba porque no va a haber mucha materia acumulada, porque septiembre, la mitad de septiembre es feriado, digamos, ¿no? Entonces, está bien. Está bien, les va a tocar asimétrica, una primera prueba liviana y una segunda más pesada. Un dato porque aseguren la nota en la primera, una buena inversión, porque es menos materia, ¿no? Y están fijadas las evaluaciones y también la prueba recuperativa, que esa sí es de diciembre. Esa está en diciembre, el 13 de diciembre, una cosa así. Está muy lejos todavía. Y punto. Hay una nota de cátedra que uno pone ahí, que uno la toma, pero a mí nunca me queda tiempo para tomarla. Entonces yo promedio las 2 notas solemnes y invento la nota de cátedra, promedio las 2 solemnes. En el fondo la nota de cátedra es la nota final que viene en el curso, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? En cuanto a evaluaciones. Bibliografía, bueno, está señalada en el programa, ¿cierto? No la recuerdo ahora, pero típicamente están los textos en parte orgánica. Yo les diría que en Chile, autores chilenos, está el tomo 2, me parece, el tomo 2 sí, de Derecho Constitucional de Verdugo, Pfeffer y Nogueira, el clásico de la editorial jurídica de Chile, ¿cierto? Que ha sido reeditado muchas veces. Derecho Constitucional, tomo 2, que es la parte orgánica, de Verdugo, Pfeffer y Nogueira. También está el otro texto más los tomos 3 y 4 de José Luis Sea, profesor de la Pontificia de Santiago, de la Católica de Chile. Tomos 3 y 4. ¿De? 3 y 4. De José Luis Sea. Sea de Caña, ¿no? También, bueno, están los tomos, diría yo, los 9 primeros tomos, no, los 9 no, del tomo 4 al 9 de Alejandro Silva Bascuñán, que trata de la parte orgánica, en la segunda edición, que es del año 97 en adelante. Son textos que ustedes pueden consultar. A mí me gusta por lo esquemático y por lo ordenado que es el texto de Hernán Molina Huayca, que es un profesor de la Universidad de Concepción, un buen texto, que está todo constitucional junto, Derecho Constitucional se llama, ¿cierto? Está en la librería, me consta que está en la librería del 5º piso, de aquí de esta universidad. Y también está, usted lo puede encontrar en Google. Muchas de estas cosas que estoy nombrando ustedes están gratis en Google, usted las puede ver para efectos académicos, están gratis. ¿Hay algún tomo específico en general? El de Molina Huayca yo creo que está, por ejemplo. El de Verdugo, Pfeffer y Nogueira es probable que esté. Los de Sea es más difícil, porque la Pontificia cuida mucho los derechos de autor y esas cosas. Los
los dineros y estas cosas, ¿no? Vamos a ver. Hay otros textos, hay uno reciente del año pasado que es de Francisco Zúñiga, que se llama Lecciones de Derecho Constitucional. El tomo 3, me parece que el 2 y el 3 abarcan son 3 tomos, el 2 y el 3 abarcan esta materia orgánico. Y bueno, y hay otros textos, ¿no? Pero en todo caso, además de los textos de la bibliografía, yo les voy a subir en cada clase apuntes míos, ¿no? Y un texto que yo estoy armando para que alguna vez se transformará en libro, por eso ustedes van a encontrar que los apuntes están construidos como libros, ¿no? Con citas de páginas, etc., ¿no? Eso es clase a clase, les voy a ir subiendo apuntes, lo que vamos viendo, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, les subo lo que vemos hoy día y lo que vamos a ver la próxima semana. Apuntes los subo yo, para los que han sido estudiantes míos ya lo saben, los subo con un pequeño cuestionario, un cedulario aparte, no en el apunte, sino aparte, envío un cedulario aparte, sobre tal materia. Y la prueba, bueno, ese cedulario tiene dos objetivos, siempre lo repito esto. El primer objetivo es facilitar la distinción de los aspectos principales y accesorios de un texto, de la materia, digamos. ¿Por qué? Pues yo lo voy a subir textos, por ejemplo, de 30 páginas, 40 páginas, pero usted, para saber qué es lo esencial, lo que usted tiene que manejar para aprobar el curso, está en las preguntas del cuestionario. Entonces usted lee el texto, si tiene el cuestionario al lado, va sabiendo qué cosas son importantes, qué cosas tiene que saber explicar, etcétera, ¿no? Y eso nos ayuda porque es algo, una habilidad que uno adquiere en Derecho y que ustedes en tercer año no van a tener ningún problema, con eso ya la van a tener incorporado, sin perjuicio de que alguno de ustedes ya la haya incorporado en su historia personal, son buenos lectores, ¿cierto? Uno aprende a distinguir lo principal de lo accesorio. Y le ahorra mucho pega a uno, mucho trabajo. Porque si yo no distingo lo que es principal y lo que es accesorio para una prueba, es un acto masoquista, porque voy a tener que aprenderme, leerme toda la materia y aprendérmela toda. ¿Por qué? Porque creo que todo es importante, porque no sé distinguir lo que es principal y lo que es secundario. Y lo secundario no me lo va a preguntar, estoy estudiando de más. Estoy estudiando mal además, porque le estoy dando la misma importancia a cuestiones que no tienen importancia frente a cosas que sí las tienen. Porque los textos, cuando subo un texto de 40 páginas, por ejemplo, hay 25 páginas que son contextualización, explicación, etc. No hay que aprenderse eso. Eso está escrito para ayudar a comprender las otras 15 páginas que son las que importan. Entonces, cuando uno no distingue lo que es secundario y lo que es importante, en todo ámbito de la vida, no es grave que le pase eso a uno, ¿no? Porque trabaja de más. Y además anda medio perdido. Claro, no tiene las claves, como no tiene la contraseña, como para saber qué es lo que hay que saber aquí, qué es lo que hay que entender. Entonces, esa habilidad, el que todavía no la tenga, la va a adquirir por obligación en Derecho. Porque la adquiere o reprueba todo. La tiene que adquirir. Y después ustedes, de aquí a quinto año, por supuesto, se van a ir convirtiendo paulatinamente en lectores profesionales. Usted lee algo, le echa una mirada y lo esencial lo tiene aquí de inmediato. Lo demás ya sabe que no importa, pero lo importante ya lo tiene acá. Es buenos lectores, ¿cierto? Se van obligadamente, porque trabajamos con eso, nosotros los abogados trabajamos con el lenguaje. Entonces, convertirnos en buenos lectores es importantísimo. No leer todo como si todo fuera igual de importante. No es todo igual de importante. Hay una tesis y hay todas unas páginas que sustentan la tesis, pero bueno, ese es el sustento. Tienes que entenderlo, no es necesario memorizarlo, basta que lo entiendas y listo. La tesis sí tienes que manejarla. Esa primera función cumple los cedularios. Y la segunda, cumple una segunda función que yo hago un pacto de caballeros con los cursos, es que en las pruebas yo solo pregunto las preguntas de los cedularios. O sea, no me pongo creativo en las pruebas. Las preguntas ya las conocen, o sea, ustedes cumplen el sueño de los cabros chicos, ¿no? Te llama un compañero curso y te diga, compañerito, tengo las pruebas de la pregunta de mañana, las preguntas de mañana de la prueba, ¿no? Bueno, ustedes van a tener las preguntas semanas antes de la prueba,
Y por supuesto, un buen ejercicio para preparar la prueba es que ustedes vayan respondiendo esos cedularios semana a semana. Entonces, cuando llega la prueba, los tienen ya respondido, lo que tienen que hacer es reforzar lo que respondieron. Es una mala estrategia contestar todos los cedularios en la noche anterior a la prueba. Si te arman un enredo, espectacular. Es medio masoquista eso, no hay que hacerlo. Una vez por circunstancias de la vida se juntan, pero ojalá hay que tratar de no hacer eso. De ir haciéndose espacio para ir respondiendo, que tiene otra ventaja, que usted cuando está respondiendo los cedularios puede pasarle que no entendió alguna pregunta. Porque la pregunta no es que usted no entendió, la pregunta está mal hecha, es confusa. Entonces usted lo plantea en clase, profesor, estuve mirando el cedulario, que usted vio, esta pregunta no se entiende. ¿Por qué tal cosa? Y lo explicamos para todos en la clase. Entonces van perfeccionando los cedularios de esa manera. Vamos haciendo una retroalimentación con las preguntas de los cedularios. O sea, el que le va mal en el curso ya, porque es masoquista, ¿cierto? Ahora, igual nos falta el masoquista en cada curso, pero normalmente, al colmo que te vaya mal, digamos, está todas las facilidades para que la idea es que ustedes manejen los conocimientos básicos para aprobar el curso. Y pueden después continuar con derecho público, con derecho administrativo y tenga las herramientas, ¿no? Eso es en cuanto a las evaluaciones, a la bibliografía y a las... Yo siempre vengo a clase, no falto nunca. Me gusta que alguien, no sé si alguno de ustedes de cursos anteriores tiene mi teléfono, ¿sí? ¿Lo tienes? Ya, porque es bueno porque que lo tengamos, porque tú me llamas y yo lo tengo registrado como... ¿Sí? Como tú eres. Marcela Campos. Campos. Yo te escribí por pero lo tengo que tener registrado acá porque yo no contesto teléfonos que no conozco. Te escribo a ti. Mándame o sea, llámame. Yo te registro, porque no contesto, no porque sea soberbio ni nada de eso, sino porque recibo unas 20 llamadas, yo creo que les pasa lo mismo a todos ustedes, de spam al día. Tú vas bajando una escalera y suena y vas a contestar, sacas la mugre y es una spam. Entonces mejor yo lo tengo ahí desconectado y contesto solo los que conozco. Por eso es necesario que me llame para anotarle y contestarle. Si no, no lo voy a contestar ninguna cosa. Y ahí quedamos entonces, si yo vengo atrasado como hoy día en alguna clase, yo los llamo y les digo, váyanse que no voy a llegar o espérenme que voy en camino. Y estas ansiedades y angustias se eliminan de inmediato. Normalmente vengo. No se hagan mucha ilusión. Normalmente vengo. De la Constitución del 80. El título, el epígrafe es gobierno. Un par de observaciones introductorias antes de entrar a analizar los artículos por artículo, ¿cierto? Todos los temas, o temáticamente, mejor dicho. Primera observación sobre el título del capítulo. A mí me parece acertado el título, está bien. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que este debiera tener el nombre tradicional. ¿Cuál es el nombre tradicional del gobierno? Poder Ejecutivo, ¿cierto? Debiera llamarse Poder Ejecutivo. Pero a mí me parece que está bien que se llame gobierno y no Poder Ejecutivo. Y vamos a explicar por qué. La noción de Poder Ejecutivo es del siglo XVIII, de los inicios del constitucionalismo, y designaba a aquel poder, según la división clásica de Montesquieu, teníamos un poder legislativo que legisla, que hace leyes, un poder ejecutivo que no hace leyes y que se limita a ejecutar las leyes que hace el legislativo. Por eso se llamaba poder ejecutivo. Pero el que mandaba era el legislativo. Porque el ejecutivo se limitaba, lo único que hacía era ejecutar las leyes que el legislativo hacía. Pero no podía hacer leyes el ejecutivo. Esa noción hace más de 100 años que ya no existe, que es falsa. Porque hace más de 100 años que los ejecutivos de todo el mundo legislan.
hacen leyes. Entonces la famosa separación de poderes de Montesquieu ahí se quebró, ¿no? Desde el comienzo del siglo XX tenemos en todos los sistemas políticos democráticos, ya sea parlamentario, presidencial, etc., en todos ellos el poder ejecutivo es un órgano colegislador y frecuentemente el principal legislador es el ejecutivo. Con una sola excepción, Estados Unidos a nivel federal. Porque ahí el presidente Trump no puede presentar ni siquiera un proyecto de ley al Congreso. Tiene prohibido porque Estados Unidos es el modelo teórico que sigue más de cerca la separación de poderes de Montesquieu y el juego de peso y contrapeso entre los poderes. Pero todos los demás regímenes políticos, parlamentarios, directorial, semipresidencial, presidencialista, todos, en todos ellos, el Ejecutivo dicta leyes. Entonces, claro, el nombre quedó anacrónico, quedó anticuado, no representa la actual realidad de los ejecutivos en el mundo y por lo tanto se llaman hoy día gobierno. Queda mejor el nombre de gobierno. Pues yo digo poder ejecutivo, usted va a entender que un poder que ejecuta las leyes que hace el legislativo y que no hace leyes, no. No, pues resulta que es muy, le quedó chico ese nombre, porque el ejecutivo en Chile hace leyes, es el principal legislador y además gobierna. O sea, no es el legislativo, sino que es el ejecutivo, el gobierno, quien determina la orientación política del Estado en el plano internacional y en el plano interno. Entonces, llamar a eso un mero poder ejecutivo, ya ustedes se dan cuenta que no corresponde a la realidad. Así que me parece bien el nombre que se le puso a este capítulo. Cuando yo soy muy crítico en muchos aspectos de la Constitución del 80, pero cuando algo está bien hay que decirlo también. Este título está bien puesto. Gobierno. Dicho eso, una segunda observación de carácter histórico, de historia constitucional chilena. El gobierno, o el ejecutivo en los términos antiguos, en Chile desde los primeros ensayos constitucionales fue colegiado. En 1811 y en el ensayo constitucional de 1812 había 3 integrantes del Ejecutivo, no una sola persona. Se convierte en un órgano unipersonal desde la Constitución de 1814, de una hoja, ¿cierto? De una página, 2 páginas. Pues la Constitución que pone fin a la patria vieja, ¿no? Y que se nombra por primera vez al titular del Ejecutivo una sola persona con el nombre de Director Supremo de la Nación. Esa designación se mantiene en la Constitución de 1818 y en la de 1822. También. Y bueno, hasta el día de hoy es unipersonal, una sola persona, ¿cierto? Es la autoridad máxima del Ejecutivo, del gobierno. Con las interrupciones de las dictaduras que hemos tenido de por medio, ¿no? Ahí hay 4 personas, en fin, pero siempre hay una tendencia a uno. Ahora, este órgano unipersonal, que es el gobierno, tiene como máxima autoridad en su inicio a un director supremo de la nación. Eso cambia en 1826, cuando la legislación federal en Chile lo llama presidente de la República, en la ley. Y la primera constitución que lo nombra presidente de la República es la de 1828, la constitución liberal de Juan Egaña, del español, fue expulsado de Chile, ¿cierto? Ya me acordaré el nombre. Y que le dieron además la nacionalidad de honor por ese trabajo que hizo. ¿Mariano, profesor? ¿Cuánto? ¿Mariano? No le escucho el nombre. ¿Mariano Egaña? No, es que no tiene nada que ver con los Egañas. Los Egañas son chilenos. Este es español. La mejor constitución, a mi juicio, que ha tenido Chile es la que hizo este español, la de 1828. Estaba adelantada a su época, era liberal.
Pero a la élite chilena no le gustaba eso. Y solamente va a aceptar los principios de esa constitución 50 años después, desde 1870 en adelante. Lo que indica que esa constitución estaba 50 años adelantada. Liberal políticamente, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Ahora, eso es la segunda observación, ¿no? El Ejecutivo o el Gobierno en Chile es un órgano unipersonal, desde entonces con el nombre de Presidente de la República. El primer Presidente de la República tiene vínculos con la nación argentina, en una época en que éramos muy fraternales todos, porque nos ayudábamos todos en los procesos de independencia, etcétera, etcétera. Me refiero a Manuel Blanco Alcalá, que figura como el primer Presidente de la República de Chile. José Joaquín de Mora. José Joaquín de Mora, ese es el español, gracias. Y ustedes ven el daguerrotipo de él, como en la foto del siglo XIX, tenía la facha andaba vestido como un rockero, pelo largo, qué sé yo, botas. La impresión de que la moto la dejó al lado. Pero la ilusión no, porque José Joaquín de Mora. Eso es. Esas son las dos observaciones previas que quería hacer sobre este capítulo. Hay una tercera y última, y es que este capítulo consta de 4 párrafos, mejor de párrafos, con más propiedad, de 4 secciones. 4 secciones. La primera sección es Presidente de la República, ese es el título. Segunda sección, Ministros de Estado. Tercera sección, Bases Generales de la Administración del Estado. Y la cuarta, que sobra, y no la vamos a ver porque sobra, es Estado de Excepción Constitucional. Entonces, la última observación preliminar es que vamos a ver solo las 3 primeras secciones del capítulo 4, porque la cuarta sección pertenece a la parte dogmática. Está mal puesta ahí. Así como acabo de decir que el título Gobierno del capítulo 4 está muy bien, la inclusión dentro del capítulo 4 de los estados de excepción constitucional es un error. Y no lo digo yo solamente, toda la doctrina de acuerdo que es un error. Porque toda la doctrina entiende que los estados de excepción constitucional forman parte de los límites al ejercicio de los derechos fundamentales y a las libertades. Y por lo tanto no tiene nada que hacer en el capítulo del poder del Estado ni esas cosas. Tiene que ver estar en el capítulo 3, al final del capítulo 3, con los límites de las libertades, ¿no? Restricción a las libertades. Y por eso se estudia en la parte constitucional 1, por el curso que ustedes hicieron antes. No se estudia en este curso. Ese es el principal efecto jurídico que producen los estados de excepción constitucional. Claro, los que hicieron la Constitución pensaron, no tenían mucha habilidad constitucional, digamos, en este punto. Dijeron, ¿dónde ponemos esta materia? El estado de excepción, estado de sitio. Dijeron, bueno, como los decreta el presidente de la República, el capítulo del presidente. Es que eso no tiene ninguna importancia. Con todo respeto para los presidentes de la República, pero ellos están al servicio de la gente y lo que importa son los efectos que producen en los derechos de las personas. No es la autoridad que dicta el acto. Es muy espinita la forma en que lo hicieron ellos. Es muy de hacerle el halago al poder, muy preocupados del poder y no de los efectos de los jurídicos de los actos del poder, que lo declara la misma Constitución, como les dije en el artículo 1, principio de servicialidad del Estado y de los órganos del Estado y de las autoridades del Estado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que este capítulo, este párrafo, esta sección cuarta, el capítulo 4, vamos a llegar a la 3 y pasamos al capítulo 5, ¿de acuerdo? Esas son las observaciones preliminares. Les cedo la palabra por si tienen dudas, preguntas, comentarios, confusiones o perplejidades. Bueno, vamos a ver entonces, el primer tema es el del artículo 24 de la Constitución, que establece, fíjense, establece las
facultades genéricas o generales, facultades general trae malos recuerdos, digamos genéricas, facultades genéricas del presidente de la República. Genéricas, queda más bonito. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo 32 nos va a mostrar las facultades especiales. Y ahí vamos a tener 20 números. Pero en el artículo 24 dice, en general, estas son las dos atribuciones que tiene el presidente de la República. Y el artículo 24 nos dice que el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, le corresponde el gobierno y la administración del Estado. Básicamente eso dice el inciso primero. Por supuesto agrega que velar por la seguridad y la independencia y todas esas cosas. Pero lo esencial es lo que les dije, que tiene dos atribuciones genéricas que son gobierno y administración. Son dos atribuciones asimétricas, conjuntas, las tiene ambas, pero son asimétricas porque no tienen el mismo nivel de importancia, digamos, histórica. Cuando usted busca en la historia si en un país, ¿quiénes han sido los grandes estadistas de un país? La parte de la administración no cuenta. Importa si fue un buen político. Si la parte de gobierno es lo que determina si fue un gran estadista o no. ¿Por qué? Vamos a verlo. Primero, veamos, ¿qué significa gobierno del Estado? Gobernar el Estado. Siguiendo una definición que es del italiano Giuseppe de Bergottini para los amigos, con dos T, esa es la única B corta y dos T, Bergottini. Él dice, gobernar consiste en determinar la orientación política del Estado. En el plano nacional e internacional. Es una definición que a mí me gusta porque es breve, es clara. Nadie se va a marear con esa definición, se va a enredar, es muy clara. Gobernar es eso, nacional e internacional. Gobernar es determinar la orientación política del Estado en el ámbito internacional o en el ámbito interno, nacional, en ambos planos. Eso es gobernar. En cambio, administrar el Estado, fíjense que gobernar los alumnos siempre lo recuerdan en las pruebas. Hay mi experiencia es que administrar se les olvida. Y les voy a dar una definición igual de una línea, brevísima. No se lo olvide más. Administrar consiste en mantener el funcionamiento continuo, regular y continuo de los servicios públicos. Nadie me puede decir, profesor, qué definición más complicada que dio. ¿Cómo la voy a recordar? Una línea. De los servicios públicos. Claro. Determinar, preocuparse consiste en el mantenimiento, ¿cierto?, del funcionamiento regular y continuo de los servicios públicos. Gracias. Eso significa que el responsable, el principal administrador del Estado es el presidente de la República. Y por lo tanto, si los hospitales públicos, la salud pública no funciona, la educación pública no funciona, el transporte no funciona, el último responsable y el principal es el presidente de la República. Porque él es el administrador del Estado. Del mismo modo que en la otra área política, también él es el principal responsable de la política del país. No puede ser la culpa a nadie. Él es el responsable de eso. Teniendo claro los dos conceptos, nadie los va a confundir. Pero voy a graficar por qué y justificar por qué dije que son asimétricos, ¿cierto? Que uno tiene mayor importancia. Imagínense ustedes que el día de mañana lo nombran presidente de la República, que alguien lo nombra presidente de la República, está el primer día de su mandato ahí en La Moneda, el primer día. Aparece un subalterno
y le lleva el primer problema de su gobierno. Le dice, presidente, tenemos un problema. Renunció el director del hospital público tanto. ¿Qué hacemos? No se preocupe, le trae la ley del hospital, o el servicio público. El director del hospital tiene que ser médico, con tantos años de experiencia y con otros requisitos. Usted nombra a cualquier persona que cumpla estos requisitos y queda como rey. O sea, está arreglado. En administrativo les gusta decir que la actividad administrativa está arreglada. Usted le pone una U entre medio, significa lo mismo. Regulada. Regulada o reglada. Pero en administrativo les gusta decir reglada. De cada ramo. Pero es lo mismo. O sea, está regulado todo. Digamos que como está todo regulado, usted en la parte administrativa como presidente de la República no va a tener mayores problemas. No debiera tener mayores problemas, porque como está todo arreglado, es a prueba de errores. Ahora, igual a veces cometen errores, pero eso ya, bueno, eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? Es más fácil, por decirlo así. Ahora, no despreciemos la parte de la administración del Estado, porque está arreglada, es más fácil, sí, en ese sentido, pero no por eso es menos importante. Para la gente es muy importante que el transporte funcione. Ya ven lo que pasó en el metro, llegué atrasado porque alguien... ¿sí? El transporte, que los hospitales funcionen, que la educación pública funcione. O sea, los servicios públicos son muy importantes. Lo que quiero decir es que a nivel jurídico y a nivel político, un gran estadista se determina por sus actos de gobierno, sus actos políticos, no por sus actos de administración. Porque la administración entra es como el manejo cotidiano, doméstico del país. Y como está todo muy reguladito, no debiera haber problemas ahí. El mismo presidente, el primer día de trabajo, vuelve un subalterno, entra y le dice, tenemos otro problema. ¿Qué pasó? No sé, se asiló Fujimori en Chile. O tomaron preso a Pinochet en Londres. Tráigame la ley y lo arreglamos. Si no hay ley. ¿Cómo no hay ley? No hay ninguna ley. ¿Qué hacemos? No sé, el presidente deberá qué decisión toma. Y ahí es donde se ve, cuando dice uno, esta virtud política que deben tener los líderes políticos, que un 90% no la tienen, son muy pocos las que la tienen, y cuando alguien la tiene no sabemos cómo definirla. Decimos, no, él tiene olfato político, tiene buen ojo, cosas así, porque no sabemos decir en qué consiste la virtud política, pero es alguien que acierta. Porque el problema de la política, a diferencia de la administración, es que es impredecible. No está arreglada en detalle como en la administración. Y no porque no quieran que esté arreglada, porque no se puede. Porque tú no te imaginas los problemas políticos. Nadie se iba a imaginar el estallido social en octubre del 2019. Y todos los que se murieron de susto con el estallido social se habían ahorrado todas esas pastillas que se tomaron y todos los traumas que tuvieron, si hubieran sabido que en 2 meses más venía una pandemia y que nos iban a encerrar a todos y se acabó el estallido social. Lo impredecible está en la política presente siempre. Imagínate el estallido social sin pandemia. Tendríamos otro Chile. Pero la política es impredecible. Entonces, eso hace que sea más difícil. Y no hay ninguna ley que le solucione lo que usted tiene que hacer con Pinochet preso en Londres, si usted es presidente, o con Fujimori asilado acá en Chile. Usted va a tomar una decisión, tiene que tomar una decisión. Todos lo están mirando, esperando que tome la decisión. Ahora, la decisión que usted tome podrá ser, el líder político tomará una decisión mala, mediocre o buena. Los politólogos dicen que eso es secundario. Lo importante es que debe tomar una decisión para que la sociedad se mantenga unida como sociedad. Ese es un rol de la política. Ahora, que las decisiones que toman sean mediocres, mal, bueno, mala suerte, podría haber sido mejor, es verdad, pero el fin principal se cumplió. Y efectivamente se adoptan decisiones, y en el momento en que se adoptan, el líder no sabe si esa decisión es buena o mala. Lo va a saber 6 meses después. Es como en la vida, compárenlo con la vida nuestra.
la vida individual de nosotros. Nos vemos enfrentados muchas veces a decisiones difíciles. Las difíciles no son entre elegir una cosa buena y mala, eso es fácil. Las difíciles son cuando tienes que elegir entre dos cosas que son las dos malas, o las dos buenas. Eso es lo difícil. Esa es la parte complicada de la vida. Y ahí te quiero ver, porque tienes que tomar una decisión y después 3 meses puedes decir, era mejor la otra. Claro, te equivocaste. Pero eso lo vas a saber después. ¿Cómo mejora ese olfato en la vida uno? Que sería una manera de vivir mejor, digamos. Bueno, primero leyendo los clásicos. Porque la gente no entiende por qué me voy a dar la lata de leerme la Odisea, por ejemplo. Porque la Odisea no es de un marino que anda corriendo aventuras, es tu vida representada simbólicamente, la tuya, la del lector. Te van a pasar estas cosas. Te vas a encontrar con mujeres encantadoras que te aman de verdad y que te dejan ir porque quieren que seas feliz, como Circe. Y con mujeres que te van a tener retenido porque están enamoradas de ti, pero no te sueltan por ningún motivo, en una jaula. Estás enamorada. Deja. Como 7 años que tuvo Odiseo, Calipso. Son mujeres distintas. O vas a encontrar mujeres como Penélope. Tienen otras virtudes importantes, importantísimas. Entonces, eso te va a pasar en la vida, te vas a encontrar con gente así. Y te van a pasar cosas en la vida en que vas a tener que tomar decisiones. Y te van a pasar cosas en que la soberbia te puede perder. Como Odiseo cuando le grita a Polifemo, al Cíclope, nadie soy yo. Y le da el nombre. ¿Ah? Para que le cuente a los demás que el que te derrotó fui yo. Y ahí le van a caer unas desgracias tremendas, ¿ah? Por la soberbia, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno las aprende en los clásicos. Los clásicos son clásicos por eso. La gente cree que es porque son antiguos. No, por eso. Los textos antiguos malos se perdieron. Se perdieron. Porque sobrevivió 2000 años porque son clásicos. Uno puede mejorar un poquito el olfato viendo las vidas que vivieron otros antes, que cometieron los mismos errores, que las mismas pasiones que nosotros, tenían las mismas pasiones, y podemos educarnos un poquito en eso. O esperar que nos pasen y aprender después del programa. Tenemos ahí. Pero la actividad política. Lo político es, claro, es impredecible, ¿no? Como la vida. Que uno no sabe la decisión que está tomando hoy día, si es buena, lo va a saber la próxima semana. ¿Ya? No debía haber postergado esta prueba, se me juntó con esta otra, fue una mala decisión, sí, lo sabe después. En el momento no, que tomaste la decisión de no dar esta prueba, postergarla para darle, ¿no? La recuperativa, y después la recuperativa se juntaron con otra, no previste esa parte. ¿Y qué dice Maquiavelo? Que el hombre virtuoso anticipa esas cosas. Los hechos no le pasan por encima, sino que él encausa. No puede dominar la fortuna, pero la puede encauzar, para que haga menos daño. Pero eso se requiere ser virtuoso, ¿no? Entonces, se fijan, es difícil decir qué estadistas han sido los mejores desde este punto de vista en Chile, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país, ¿no? Pero cuando se dan estadistas, se atiende a esto, a lo político. ¿Ah? No si fue que fue un presidente que fue buen administrador. Eso se da por obvio que tiene que hacerlo. Lo mínimo que tiene que hacer es administrar bien. ¿Dónde muestra su talento? En el otro ámbito. En el más difícil, en la política. Y cuando alguien no tiene dedos para el piano, se nota de inmediato. Cualquier coincidencia con la realidad. Como en las películas. No hay alusiones aquí. ¿Ah? Pero se nota de inmediato. Y Maquiavelo da ciertas pistas, dice en El Príncipe. Si usted no sabe, tiene dudas si un estadista es buen estadista o no, mire a los asesores que nombra. Porque un buen estadista sabe elegir a los hombres. No elige incompetentes, porque lee bien a los hombres, un buen político. De nuevo, sin alusiones, por supuesto. Pero eso es para todos, ¿no? Está claro, entonces, en el artículo 24 hay dos atribuciones genéricas. Una, gobernar el Estado, otra, administrar el Estado. Sí, por favor. Cuando, quizá hay que enfatizar que cuando se habla de administración, usted la definición de los servicios públicos,
lo está dando una perspectiva funcional, no orgánica, no de las instituciones propiamente tal, sino de las competencias, ¿verdad? Así es. Porque eso ordena además en el Ejecutivo una cosa que podría ser simple, pero que no siempre se recuerda, que los ministros efectivamente están para la acción política, y los subsecretarios, son subdependientes para la acción administrativa. Y cuando esa separación se pierde, o fluye, o malentiende, si quiere, vienen problemas complicados dentro de los ejecutivos. Sí, claro que sí, se confunden las funciones, ¿no? Vamos a ver, sí, por favor. Profesor, respecto al tema del gobierno, del Mala idea. bueno, los psicólogos dicen que cuando uno se conoce a sí mismo, actúa correctamente. Bueno, Yo debiera estoy de estar. acuerdo con usted absolutamente en cuanto a que es impredecible la labor política. Sin embargo, los mismos historiadores han dicho, no de forma unánime por supuesto, que los políticos que conocen a su pueblo, conocen por lo tanto su historia, en general actúan de forma más asertiva que otros. Ajá. Y lo otro, ya que usted se puso tan maquiavélico, Maquiaveliano mejor. el hombre decía que las decisiones son correctas o no de acuerdo a la fuerza que la sostiene. Claro, la fortuna no puede ser dominada, Maquiavelo entendió eso. La fortuna, si nos cae encima, nos cayó, no hay vuelta que darle. Pero sí puede ser prevista, puede, en la medida en lo posible, y orientada. La fortuna la compara con un río caudaloso. Tú no puedes oponerte a ese río, va a arrasar todo. Pero sí puedes tomar medidas para que cuando se produzca la crecida del río, se vaya por otro lado y no arrase tu casa. Esas medidas las tienes que tomar antes, no en el momento que está ocurriendo. Tienes que anticiparte a los hechos. Por eso yo ponía el ejemplo de las pruebas, ¿cierto? Yo digo, para mí lo cómodo hoy día es no hacer la prueba de mañana y elijo darle en la recuperativa. Sí, pero la recuperativa es un periodo en que se juntan las pruebas recuperativas que tú hayas metido en todos los ramos, que de repente viene una en un día y la que sigue al otro día, y a veces son dos en el mismo día. Tienes que prever eso, pues. ¿Quieres ese escenario? Te estás fabricando un día horrible. ¿Para qué te fabrica un día futuro horrible? Pero tienes que saber anticiparte a la fortuna, porque si no, la fortuna te hablaste. Igual hay una parte de la fortuna que haga lo que haga. Es la parte que uno puede evitar, digamos. Lo demás es golpear madera. Claro. Sí, por favor. Bueno, profesor, en una de sus clases pasadas, usted mismo lo dijo, Maquiavelo es el padre de la política por alguna razón. ¿El mismo? Sí, claro. Sí, desde luego. Pensador político muy perspicaz. Bien, la pregunta que les va a caer en el vocabulario, en esta parte se las anuncio de inmediato. La pregunta va a ser, explique las atribuciones genéricas del presidente de la República. Entonces, usted me va a decir, las atribuciones genéricas que están en el artículo 24 son gobernar y administrar el Estado. Gobernar significa esto, administrar significa esto. Esto otro. Son dos atribuciones que tienen una exigencia diferente para el presidente de la República, porque una es más difícil de ejercer que la otra, etc. Llamo la atención en la redacción del inciso primero del artículo 24, que fíjense que dice que al presidente de la República le corresponde la calidad de jefe de Estado, gobernar y administrar. La verdad es que en Chile, como vieron ustedes en político, el régimen presidencialista hispanoamericano, iberoamericano, el Ejecutivo es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. O sea, no es como el régimen parlamentario en que el jefe de Estado es un órgano y el jefe de gobierno es otro. El rey, el primer ministro, el presidente y el primer ministro, sino que aquí el presidente de la República, en el modelo presidencial de Estados Unidos, que es el que copiamos nosotros, imitamos en esta materia, en un mismo órgano confluyen las dos calidades. El presidente de la República en Chile es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Y eso el artículo 24 no lo dice solo jefe de Estado. Y es curioso porque el presidente de la República en Chile gobierna no en su calidad de jefe de Estado, sino de jefe de gobierno, ¿no? Entonces
Entonces, ustedes pueden complementar esa agregando y jefe de gobierno. Porque tienen las dos categorías, ¿cierto? Un lector despistado podría entender que en Chile el presidente de la República no es jefe de gobierno, porque lo nombra solo como jefe de Estado. No, señor, es jefe de gobierno también. ¿Ah? Está más redactado el artículo, es otra historia. Pero es jefe de Estado y es jefe de gobierno. ¿Ah? Y en esa calidad tiene estas dos facultades genéricas, ¿no? Eso es. Bien. Profesor, de ese, Sí. de ese mismo artículo 24, Sí. también habla sobre la autoridad del presidente. Sí, su autoridad se extiende a todo el territorio de la República Sí. y puede leer lo que sigue. Es más que nada conservar el orden público en el interior del país y la seguridad externa de la República. Correcto. Eso también podría ser incluido dentro de esta misma... Sí, claro. Bueno, que eso es gobierno. Perfecto. Está describiendo un poco algunos aspectos de las dos facultades genéricas antes que ella mencionó. Perfecto. Porque claro, si el presidente no es capaz de mantener la seguridad pública, es un tema de gobierno. Eso ya no es administración, es gobierno. Eso es. Bien, ¿les parece un alto, unos minutos? 10, 15 minutos y volvemos. ¿No? Que es la que se usa en todo el mundo, pero hay una rarísima que solamente hasta donde yo sé existe en Estados Unidos para elegir al presidente de la República Federal, que es una elección indirecta o de segundo grado, y también existía, me parece que existe todavía lamentablemente, para elegir senadores en Francia, elección de segundo grado o indirecta. ¿Qué significa eso? Que uno no elige al senador o al presidente, sino que uno vota por un compromisario o un elector que ellos van a votar por el candidato definitivo. Entonces, hay intermediarios y eso distorsiona la representación soberana, es muy malo, ¿no? Ustedes lo saben cuando estuvieron en el Estado Federal, ¿se acuerdan? Que la distorsión se produce porque el candidato que gana por un voto se lleva todos los votos del distrito. O sea, si un candidato en Estados Unidos, está presidente de la República, como pasó el 2000 con Al Gore y Bush Jr., ¿ah? Eran 25 compromisarios, sacó 15 y el otro sacó, no, parece que eran 25, 12 y 13. 13 Bush, 12 Gore. Los 25 votos son para Bush. ¿Se fijan? Ahí se produce la distorsión. Es por eso que en Estados Unidos muchos de los, más de media docena de presidentes en los últimos 60 años han sido elegidos por los compromisarios, pero en contra del voto popular. O sea, por ejemplo, en la elección que cito de Bush con Gore, el 2000, el voto popular, Bush sacó menos de 600.000 votos, más de medio millón de votos a favor de Gore, y sin embargo perdió Gore. ¿Y por qué se hace ese sistema? ¿Ah? ¿Por qué se hace ese sistema? Porque ese sistema viene del siglo XVIII, de la confección de la Constitución, no lo han cambiado nunca. ¿Ah? Y en su origen la Constitución de Estados Unidos tenía un sesgo oligárquico tremendo que se ha ido adecuando a teorías democráticas a través del tiempo en algunos aspectos, pero en este aspecto no se ha tocado. Sigue todavía teniendo ese lastre oligárquico, digamos, ¿no? En Chile no, en Chile y en todos los demás países la elección es directa o de primer grado. ¿Ah? No lo dice el artículo 15 de la Constitución cuando señala las características del sufragio en Chile, pero sí lo dice en el capítulo 14 cuando se refiere a las elecciones de las autoridades de las regiones, de las provincias, ¿no? Pero tampoco dice en el artículo 15 que el sufragio es universal. Y en Chile sin duda que el sufragio es universal. ¿Ah? Y yo digo que eso fue un acto fallido de quienes hicieron esa Constitución, que no les gustaba el sufragio universal. Y Freud dice que cuando algo no le gusta tiende a reprimirlo, olvidarlo. Bueno. ¿Alguien tiene la Constitución abierta el capítulo respectivo? ¿Sí? ¿Puede leer el artículo que exige los requisitos para ser candidato a presidente de la República? ¿Cuál es, profesor? 25 creo que es, ¿no? Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena, de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 o 2 del artículo 10
tener cumplido 35 años de edad y poseer demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Perfecto. Son 3 requisitos. ¿Ah? Uno, la nacionalidad chilena, pero no por cualquier fuente. ¿Ah? Solo por jus soli y jus sanguinis. O sea, los nacionalizados chilenos no pueden optar a ser presidente de la República, ni aquellos a quienes se les ha otorgado la nacionalidad por honor, tampoco. Solamente los que han nacido por jus soli o jus sanguinis. Eso significa padres chilenos. Padre chileno, la sangre, claro. A diferencia de Estados Unidos. Padre o madre, ¿ah? Basta que uno sea chileno. Basta que uno sea chileno, padre o madre chileno. Ese es jus sanguinis. El segundo requisito es 35 años de edad. Su origen, esta constitución había puesto 40, se bajó a 35, ¿no? Y el tercero es ser ciudadano con derecho a sufragio. En realidad, ser ciudadano, ustedes saben, hasta el artículo 13, dice, exige ser chileno, pero eso está modificado por este artículo 25, porque no basta ser chileno, tiene que ser chileno por jus soli y jus sanguinis. Luego dice tener 18 años de edad, también está modificado por esto, porque exige 35 años. Y el tercero requisito para ser ciudadano, que ahí no aparece, sino que hay una remisión al artículo 13, es no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. ¿Ah? Condenado, ¿ah? Hemos tenido presidentes procesados y no hay problema. Tienen que estar condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, que en términos matemáticos son 3 años y 1 día para arriba, ¿no? Ahora es necesario, no basta que sea ciudadano, tiene que ser ciudadano con derecho a sufragio. Porque ¿qué pasa? Que hay algunos ciudadanos que tienen suspendido su derecho de sufragio, que lo señala el artículo 16 de la Constitución, que son básicamente aquellos que han sido declarados interdictos por demencia, o sea, por sentencia judicial firme, aquellos que han sido acusados por delito que merezca pena aflictiva o de conducta terrorista. Este número 2 es horrible porque para el prestigio de Chile como Estado de Derecho, porque se infringe el principio de presunción de inocencia. O sea, lo que debiera decir es que el que ha sido condenado, ¿cierto?, por sentencia firme, pero mientras no está condenado por sentencia firme, goza del derecho fundamental de presunción de inocencia, ¿no? Y no se ha corregido, ¿no? Debiera corregirse por el prestigio constitucional chileno, digamos. Y el número 3, haber sido condenado por delitos que atentan contra el pluralismo democrático y que sentenciado por el Tribunal Constitucional. Eso es más o menos lo que quiere decir toda esa numeración que pone el número 3. Entonces el presidente de la República tiene que ser ciudadano y no estar sujeto a ninguna de estas 3 suspensiones, ¿no?, para ser candidato, para ser elegible, ¿no? ¿Puede continuar la lectura del artículo 25? El presidente de la República durará el ejercicio de sus funciones 4 años. 4 años. Ya, 4 años no puede ser reelegido para el periodo siguiente, inmediato, pero sí para uno posterior. Sigue. Bachelet y Sí, bien. así es. 3. El presidente de la República no podrá salir del territorio Ahí detente. Estamos bien. Bueno, voy a saltar, eso voy a ordenar yo porque la Constitución está media desordenada en la exposición, estamos en el cómo se elige el presidente de la República. El presidente de la República es elegido cuando tiene estos requisitos para presentarse, etcétera, etcétera, por la mayoría absoluta, ¿cierto?, por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos. Cuando ustedes escuchan esa expresión, sufragios válidamente emitidos, ustedes de inmediato asocian eso con aquí no cuentan los votos blancos y nulos. No se cuentan. Para contar los sufragios válidamente emitidos, borramos los blancos y los nulos. Esto es interesante porque significa que si yo creo que cuando no voy a votar en una elección presidencial soy neutral, eres un ingenuo, no eres neutral. Estás validando a la opción que tiene mayor voto, digamos, y estás debilitando el valor del voto en Chile, porque, me explico, no es lo mismo que un presidente sea elegido por la mayoría real, como alrededor de 15 millones y un poco más de ciudadanos en Chile, el presidente sea elegido por 7 millones de votos, que sea elegido por 2,5 millones de votos. ¿Qué ha pasado?
varias veces. Cifras cercanas a 2,5 millones. Entonces, claro, después nos quejamos de que la política es mala. Bueno, pero si bajaste la vara, ese presidente jamás habría resultado elegido si hubieran ido a votar todos y si hubiera exigido 7 millones de votos, 6 millones de votos por lo menos. ¿Ah? Uno es culpable de bajar la vara, ¿no? Entonces no nos quejemos que tenemos políticos incompetentes y fueron elegidos por 4 gatos sueltos. Claro, y bajamos mucho la vara. No es neutralidad votar blanco o nulo. Afecta el cómputo de los votos y la exigencia, baja la vara de exigencia. Después decimos, ¿cómo pudo llegar a parlamentario tal persona? Bueno, bajaste mucho la vara, puede entrar cualquiera, ¿no? La calidad de la política también tiene que ver con la calidad de los electores, cultura cívica de los electores, ¿no? Entonces tenemos, ahí decíamos que el presidente es elegido, dura 4 años en el cargo, no puede ser reelegido en el periodo inmediato, pero sí con posterioridad, ¿ah? Y con el título de presidente de la República, que es equivalente a decir presidente en ejercicio. ¿Ah? El presidente de la República es investido en el cargo una vez electo, es proclamado por el Tribunal Constitucional, pero me salté algo, perdón. Si en la primera elección, donde en Chile estamos acostumbrados a que se presenta una decena de candidatos, no hay una mayoría absoluta, se va a una segunda elección, a una segunda vuelta. ¿Ah? Esto está copiado de la Constitución francesa de 1958. Ellos le llaman balotaje. Vamos al balotaje, ¿no? Segunda vuelta le decimos. Y en la segunda vuelta participan solo los 2 candidatos que obtuvieron las 2 más altas mayorías relativas. Por lo tanto, en la segunda vuelta, inevitablemente va a haber un ganador, porque uno de los 2 va a tener la mayoría. Ese será proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones y comenzará, desde el momento que es proclamado, es investido como presidente electo. Cuidado con eso, el presidente electo no es el que dice la tele o los diarios, sino que el que proclama el Tribunal Calificador de Elecciones luego de abrir el plazo para recibir las reclamaciones del proceso electoral, resolverlas y luego dar su veredicto. Desde ese momento el presidente electo hasta que normalmente el 11 de marzo, ¿cierto?, se realiza la ceremonia de investidura presidencial en el Senado, con el Congreso reunido en pleno, las 2 cámaras reunidas en el Senado, presidido por el presidente del Senado, en que se hace la transmisión del mando. ¿Ah? Dentro de la investidura presidencial, previo a ello, el presidente entrante, el presidente electo, debe jurar o prometer conservar la independencia y la seguridad de la nación y guardar la Constitución, guardar y hacer guardar la Constitución y la ley. Eso lo exige el artículo 27 de la Constitución, ahí está la investidura. ¿Ah? Es interesante que ustedes recuerden lo que promete o jura, porque después cuando estudiemos en el capítulo 5 la acusación constitucional contra el presidente de la República, vamos a ver que las causales para acusar al presidente de la República coinciden con estas 2 que juró o prometió respetar. Si las infringe, va a aparecer una acusación constitucional. ¿Ah? Son muy semejantes. Luego tenemos entonces al presidente de la República que jura o promete. Se le da la opción de jurar o prometer en virtud del artículo 19, número 6 de la Constitución, que establece la libertad de conciencia y de religión, de pensamiento. El presidente que ha jurado, el expresidente Frey, el expresidente Elwin, todos los demás han prometido. No es que tenga mayor peso una palabra sobre otra. No. Y es algo que incluso han corregido para ustedes cuando se titulen de abogados. Sí. Porque el Código Orgánico de Tribunales, que es de 1883 aproximadamente, establece que el juramento que ustedes tienen que hacer en la Corte Suprema al momento de titularse de abogado, ¿no? Y dice jurar sobre los evangelios, sobre los santos evangelios, etcétera, etcétera. Entonces ahí no se da la opción de jurar o prometer, porque cuando el Código Orgánico de Tribunales se dictó,
regía en Chile el artículo 5 de la Constitución de 1833, que establecía que la religión católica, apostólica y romana era la religión oficial del Estado de Chile, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Y por lo tanto, en un contexto de un Estado confesional, no cabía ninguna otra cosa que jurar, y por esa religión, ni por ninguna otra, ¿no? Pero eso está absolutamente derogado desde la Constitución de 1925, en que en Chile hay libertad religiosa a nivel constitucional, a nivel legal un poco antes. Entonces, la Corte Suprema sacó un acuerdo en que autoriza a decir que no juren, sino que prometan. Porque el Código Orgánico no lo han cambiado, sí, igual. Pero con un acuerdo de la Corte Suprema se les permite ahora prometer y no jurar necesariamente. Bien, tenemos ahí la investidura presidencial. Sí, por favor. Profesor, disculpe la interrupción, pero me llama la atención, en realidad me gustaría preguntarle a usted su opinión respecto de lo que se tenía antiguamente, que era el juicio de residencia. Me parecía muy bueno. Y bueno, en alguna medida vamos a ver que está presente en Chile en instituciones como la acusación constitucional, ¿ah? Y también en instituciones, básicamente en esa, la acusación constitucional. Porque, en definitiva, de lo que se trata, cuando dicen ya, en 2 meses, 1 mes para entregar el mando, lo que hago aquí es pescar mis cositas, me mando afuera y no vuelvo más. Si vuelvo, me da. ¿Qué es lo que hizo Fujimori en Perú? Fue a Japón y se llevó el Perú para allá, ¿no? Y después no volvió, ¿no? Entonces, sí, por favor. Pero sí, y con respecto, por ejemplo, acá yo siento que son temas quizás administrativos, que él puede salir del país, no sé, a un congreso, no sé. Pero con temas de salud pasa lo mismo. La Constitución no distingue. Ya. Para cualquier cosa que tenga que salir, si tiene que estar en alguna de las hipótesis y si requiere autorización, tiene que tener autorización. Perfecto. Sí. Hay una última hipótesis, la cuarta y última, que es una vez que el presidente de la República entregó el mandato, cesó en el cargo, no puede ausentarse del país durante los 6 meses siguientes a la cesación en el cargo. Y si quiere ausentarse, requiere autorización, aquí no se puede evitar, de la Cámara de Diputados. ¿Por qué aquí es de la Cámara de Diputados y no del Senado? Porque vamos a estudiar en el capítulo 5 que es a la Cámara de Diputados a quien le corresponde en términos exclusivos y excluyentes la fiscalización de los actos del gobierno. Entonces el control político del gobierno no lo tiene el Senado, lo tiene la Cámara de Diputados. Y nadie más, solo la Cámara de Diputados, a nivel institucional. Y por lo tanto, inevitablemente tenía que recaer la atribución aquí en la Cámara de Diputados. Esas son las 4 etapas, ¿no?, de ausencia del presidente de la República reguladas en la Constitución. Y eso es obvio que una de las preguntas del cedulario que vienen va a ser esa. Explique las situaciones de ausencia del presidente de la República. Usted tendrá que distinguir estas 4 etapas. El tema siguiente que me interesa, está muy vinculado a este, es el de la subrogación presidencial. ¿De quién subroga el presidente de la República? Y aquí previo a esto tenemos que hacer una distinción, 2 conceptos que se los pregunto siempre yo en las pruebas, que usted tiene que distinguir con claridad el concepto de presidente electo del concepto de presidente en ejercicio. Como vimos antes de salir al descanso, el presidente electo es aquel que es proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones y lo es desde ese momento. Y se tendrá la calidad de presidente electo hasta el momento de la investidura presidencial. Y como tal, como presidente electo, él tiene que cumplir ciertas funciones, porque tiene que, en esos meses previos, semanas previas, el presidente en ejercicio le va poniendo al día en el estado de la nación, ¿cierto? De todos los aspectos de la nación, y él se va incorporando esos conocimientos que le va a servir para iniciar el gobierno sin conocer estas materias, ¿no? O sea, hay una función que cumple el presidente electo, reuniones con la gente del gobierno saliente para esta adecuación.
Y luego está el concepto de presidente en ejercicio, que es sinónimo, que es el presidente de la República, propiamente, ¿cierto? Es decir, aquel que ha sido investido regularmente en el cargo, en la forma que hemos explicado antes, en el Senado, con el Congreso pleno, reunido en pleno, etc. Dicho eso, ¿cómo opera la subrogación? La subrogación del presidente electo opera, si no, el presidente electo es subrogado por el presidente del Senado, si falta el presidente del Senado por el presidente de la Cámara de Diputados, y falta el presidente de la Cámara de Diputados por el presidente de la Corte Suprema. Hay una jerarquía: presidente del Senado, Cámara de Diputados, Corte Suprema. En el caso del presidente en ejercicio, la subrogación opera de otra manera, porque al presidente en ejercicio lo subroga en el cargo el ministro que tenga la mayor prelación establecida en la ley. Ministro del Interior. Que es el ministro del Interior, ¿cierto? Y que después de él hay 24 ministros. A falta del ministro del Interior, el que le sigue en la prelación y así sucesivamente hasta completar los 25 o 24 ministros, ¿no? Es una ley del año 1929 aproximadamente, con las actualizaciones hasta el día de hoy, por supuesto. Está establecido legalmente el protocolo de la jerarquía en la prelación de los ministros. En los últimos, por supuesto, el protocolo indica que a medida que los ministerios más nuevos van ocupando el último lugar. Hay una cuestión de antigüedad también. A falta de todos los ministros, de las 2 docenas de ministros, ¿no?, opera la subrogación anterior, o sea, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. Usted dirá, ¿cómo puede ser? Bueno, es bueno que los presidentes y los ministros y todos viajen en aviones distintos, no vayan todos juntos, para que no tenga que operar tanta subrogación, desde luego. Porque ha pasado históricamente, que ha ocurrido eso, ¿no?, que toda la plana mayor desapareció, entonces tienen que operar. Ese es el tema de la subrogación. Vinculado a la subrogación está el tema de la vacancia en el cargo. Porque la subrogación opera ¿cuándo? Opera frente a un impedimento temporal, transitorio. O sea, el presidente electo o el presidente en ejercicio va a recuperar el puesto, va a volver al cargo. Pero puede existir la posibilidad de que no va a volver. Porque los seres humanos somos tan moribles, ¿no?, tan mortales. Nos morimos. O nos pasan cosas, nos enfermamos, de repente hay enfermedades que son incapacitadoras, ¿no?, invalidantes para ejercer el cargo, y en ese caso, si no va a volver, en el caso del presidente electo, el presidente del Senado, que le corresponde subrogar, convocará una elección, ¿cierto?, para un nuevo presidente por el periodo que falte, remanente, así que, o no, para el periodo que le correspondía asumir al presidente electo. En el caso del presidente en ejercicio, hay que distinguir 2 situaciones. Si el presidente en ejercicio enferma, fallece o tiene alguna incapacidad que le impide volver a ejercer el cargo, definitivamente, en eso hay que distinguir si eso ocurre en los 2 primeros años o en los 2 últimos años de su mandato. La Constitución habla de las próximas elecciones. Si ocurre en los 2 últimos años de su mandato, o sea que menos de 2 años para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, que hoy día concurren juntas, confluyen, no se llama nueva elección. La clase política ideó un sistemita en que el pueblo queda afuera. El Congreso elige quién va a ocupar el puesto durante los años que faltan. Es una norma que ha sido criticada porque atenta contra la teoría democrática que establecía la Constitución de 1925. En 1925 cualquier cargo representativo, diputado, senador, regidor, lo que fuera, presidente de la República, que tuviera una vacancia,
es el pueblo el llamado a elegir a la vacante y no los diputados y senadores. Pero esta Constitución dice que si faltan menos de 2 años, el Congreso elige al que va a ocupar la vacante por el tiempo restante. Hay que apurarse entonces. Si faltan más de 2 años, ¿ah? Claro, chiste político, ¿no? Si faltan más de 2 años, se convocan nuevas elecciones. Ahí se acuerdan del gobierno. ¿Y esa decisión fue tomada bajo a qué Bueno, argumento? hicieron la Constitución. Son decisiones no autoritarias, no es ejecutiva de manera muy... Así es. Así Una es. conveniencia. Así es. Esa es la vacancia, ¿no? En Chile ha habido casos de vacancia, por supuesto. Han suicidado a varios presidentes en Chile. Suicidaron a Balmaceda y suicidaron a Allende. De Balmaceda parece que fue más real. Luego está Juan Antonio Ríos, que murió en ejercicio del cargo. También Gabriel González, perdón, no, la anterior, Pedro Aguirre Cerda, también murió en ejercicio del cargo. Y Pedro Montt no pudo terminar el cargo él personalmente porque padeció demencia senil durante el ejercicio del cargo. ¿Y Alessandro Rodríguez? No, él no padeció demencia senil. Ah, Rodríguez. No, él terminó su cargo. Sí, ejerció su cargo. Incluso después participó en la confección de la Constitución de 1980 muy débilmente, porque un órgano técnico asesor era, aparte de la Comisión Ortúzar, era el Consejo de Estado, que presidía Jorge Alessandro Rodríguez. Y tuvo algunas diferencias ahí con la Junta Militar, por lo tanto no fue muy considerado el proyecto en algunos puntos cruciales. Eso es. Ahí estamos, ¿no? La vacancia. Vacancia. ¿Qué me queda? Me queda entrar a los facultades especiales del presidente de la República. Atribución especial. Ah, perdón, hay una cuestión que me he olvidado, siempre la olvido. En el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, se modificó la Constitución y se creó el cargo de presidente, expresidente de la República vitalicio. Un honor que conlleva unos buenos millones de pesos mensuales que gustosamente todos los chilenos le aportamos, ¿cierto?, a los expresidentes. ¿Ah? No, nos preguntaron eso sí. Y es vitalicio el cargo. Y esto está copiado de Estados Unidos, ¿cierto?, que en Estados Unidos los expresidentes son considerados una autoridad honorífica durante toda su vida, ¿no? Y este honor se mantiene mientras no adquieran un cargo público. Adquieren un cargo, claro, le quitan la remuneración mensual. ¿Ah? Aquí igual. Sus buenos millones. ¿Ah? Aquí igual pasa eso. Sí, ¿cómo se aplica eso? Sí. Sí, se aplica eso, ¿verdad? que le quitan la remuneración. Si es que Sí, es pues otro sí. cargo. La idea es lo mismo que tienen la Iglesia Católica con el Papa. El Papa, ¿por qué es vitalicio? No puede durar 3 años después que el Papa sea cardenal o que sea un cargo inferior. No podemos ver al presidente de la República, un expresidente trabajando de gerente de una empresa pública. Un cargo. Información también. Es una cuestión que afecta el honor del cargo, digamos. No puede ser. No será por seguridad nacional también, porque